Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Después, como siempre, vamos a hacer un repaso general del mercado, prestando especial atención a los índices y viendo alguna acción que podría ser interesante para buscar compras, pero antes de ello me gustaría compartir dos diapositivas que me parecen muy interesantes. La primera de ellas, cuya fuente es Carson Investment Research y fue compartida en el Twitter Ryan The Trick, hace referencia a qué rendimientos podríamos esperar en el S&P 500 después de un mercado bajista. Técnicamente, un mercado bajista supone una secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Como esto difícilmente se puede medir a nivel estadístico, se considera habitualmente que se produce un mercado bajista con caídas del 20%. Aquí en concreto en esta gráfica está suponiendo caídas del 20% o cercanas al mismo. Se tratan de estadísticas desde el año 1950 y aquí obviamente el primer año de retorno es siempre positivo, porque si no es que no estaríamos saliendo del mercado bajista. De hecho, la fecha de finalización del mercado bajista se conoce a posteriori, cuando se dan subidas de al menos un 20%. Aquí, por ejemplo, en el mercado bajista de 1976, sabemos que finalizó el 6 de marzo de 1978, pero pasó más de un año hasta conocer que esta fue la fecha final del mercado bajista, porque aquí, si calculamos el rendimiento desde el 6 de marzo de 1978 a un año adelante, sería solo de un 12,8%, y no fue hasta el segundo año hasta que se alcanzó el 20% de subidas. Ahora, el último mercado bajista se inició el 3 de marzo de 2022 y ahora sabemos que finalizó el 12 de octubre del año pasado. ¿Por qué sabemos eso? Porque ha subido un 20% como mínimo desde esta fecha. Y si calculamos el rendimiento a un año desde el 12 de octubre de 2022 hasta el reciente 12 de octubre de este año, pues sería de un 22,4%. Un retorno en este primer año que estaría por debajo de la media en las recuperaciones. Aquí la media estaría en un 37,7% en este primer año. Por tanto, este primer año de recuperación sería un tanto flojo. Pero ahora lo importante, ¿qué podemos esperar de cara a este segundo año de recuperación? Es decir, desde el 12 de octubre de este año, ¿qué rendimiento podríamos esperar a un año vista? Bueno, pues aquí en este segundo año de recuperación, la media histórica es de subidas de un 13,5% en el S&P 500, con un 100% de años en positivo. Ahora, esta siguiente diapositiva hace referencia al distinto comportamiento del S&P 500 según el día de la semana en el que nos encontremos. En concreto, el peor día de la semana sería el lunes, con un retorno medio de un menos 0,08%, es decir, sería el único día de la semana que estadísticamente nos da un retorno negativo y anualizado sería de un menos 18,9%. Esto contrasta un poco con la información que vimos la semana pasada, y es que llevamos una serie, no recuerdo exactamente, pero alrededor de 13 lunes consecutivos con ganancias. Esto históricamente no es nada, pero nada habitual. ¿Y cuál sería el día normalmente más positivo? El miércoles, con un retorno medio de un 0,08% y un retorno anualizado del 19,6%. El segundo mejor día sería el viernes con un 0,05% de rendimiento medio y un porcentaje de días positivos del 54,5%. Bien, una vez vista esta estadística, que la traje más a modo de curiosidad que otra cosa, nos vamos ya a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico que continúa consolidando un poquito las fuertes subidas previas. Esta semana ha chocado contra la primera resistencia que marcábamos, que era la directriz que venía uniendo máximos. Desde aquí han entrado ventas y como zona de soporte yo vigilaría los 14.920, la media de 200 sesiones y esta directriz que viene uniendo mínimos. Si recuerdas, la semana pasada comentábamos que en gráfico de futuros el Nasdaq tenía activado una estructura de rectángulo roto al alza. Bueno, pues fue prácticamente cumplir el objetivo. Habría que ir al tick. Aquí ya estamos en una zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla, y desde aquí te desarrolló un primer impulso, rebote, y tras perder este mínimo cumplió una pequeña estructura de segundo. Después veremos la situación del VIX. Recuerda que comentamos que era una opción probable cumplir el objetivo del Nasdaq y a partir de ahí retomar las caídas. Ya si nos vamos al S&P 500, también continúa en fase de consolidación de las subidas previas. En este caso no ha llegado a la directriz bajista que venía uniendo máximos, sino que desde la zona de resistencia de este antiguo hueco bajista, desde aquí han entrado ventas. Ahora tendría primera zona de soporte, la zona entre los 4.300 y 4.325, y después ya la zona entre los 4.200 y 4.216. Si nos vamos al Dow Jones, el pequeño rebote de corto plazo de momento
se ha frenado en la zona de la media de 200 sesiones, que además coincidía con esta antigua zona de mínimos. Tiene primera zona de soporte los 32.846 y muy importantes los 32.540. En caso de perder este mínimo, estaría anulando la estructura de hombro-cabeza-hombro invertido de continuación, cuyo objetivo era la zona de los 36.980 puntos. Otro objetivo que también tendría pendiente sería objetivo por segundo impulso hacia niveles de 37.360, objetivo que ya está un poquito ya en entredicho. Veremos si hay algún tipo de reestructuración. De momento la tendencia de cortísimo plazo es de consolidación porque está realizando máximos y mínimos decrecientes, aunque a medio plazo, mientras sea capaz de respetar niveles de 31.429, la estructura es constructiva. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización de Estados Unidos, una semana más repetimos el nivel que debe superar para mejorar el aspecto técnico. Serían los 2.033-2.034 puntos. En caso de superar esta zona, estaría activando una estructura de triple suelo. Mientras tanto, precaución. Ya yéndonos a Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX que continúa en etapa de consolidación. Este pequeño rebote se ha muerto de momento en la zona de resistencia que antes era soporte, esta zona sombreada azul. Desde aquí ha entrado ventas y ahora como zona de soporte yo vigilaría los 14.950 y después esta directriz que viene uniendo mínimos. Zona de resistencia en los 15.575 y la directriz bajista que une máximos. Por tanto, índice alemán consolidando, habría que esperar a que el precio indique que las caídas se han terminado. Nos vamos al Eurostoxx, que está también en una situación bastante parecida al DAX, consolidando un poquito las subidas previas, con zona de resistencia esta zona sombreada azul y además la directriz bajista principal. Desde la directriz bajista han entrado ventas y ahora tendría primera zona de soporte los 4.062 puntos y después ya muy importante esta zona dibujada en color amarillo en el entorno de los 3.980 puntos. Nos vamos al IBEX, índice español, que está lateral en los últimos meses, tiene zona de resistencia en la zona de la media, primera zona de soporte los 9.077 y después el entorno de los 8.966. Nos vamos al CAC, índice francés, que se encuentra consolidando, tiene zona de resistencia importante en los 7.582, zona de soporte importante en los 6.792 puntos. Ya para más corto plazo tendría resistencia en este entorno de los 7.200 y primera zona de soporte de cortísimo plazo los 6.948. Nos vamos al MIB, índice italiano, que en el medio y largo plazo tendría activado un segundo impulso alcista hacia niveles de 33.900 puntos y en el corto plazo también se encuentra consolidando un poquito. Primera zona de soporte los 27.145, primera zona de resistencia los 28.760. Nos vamos a ver la situación del Nikkei japonés, donde aquí ya habíamos comentado que se había cumplido el objetivo que marcábamos por este doble techo y una vez que se cumple el objetivo teníamos aquí una zona importante de soporte en esta zona sombreada azul. Pues bien, desde aquí, de momento, ha reaccionado el precio al alza. Zona de soporte importante los 30.500 puntos. Veremos si el rebote tiene continuidad. Después podría encontrar resistencia, obviamente, en la zona de máximos anuales, en el entorno de los 33.773 puntos. Nos vamos a ver ahora un gráfico muy importante, el gráfico del VIX. Lo venimos ya comentando en los últimos vídeos resúmenes y es que tiene objetivo activado por suelo hacia niveles de 25 aproximadamente. ¿Y por qué es tan importante? Porque sabemos que la volatilidad normalmente conlleva una correlación inversa con renta variable. Por tanto, si sube la volatilidad, eso es indicio de que muy probablemente vengan caídas en renta variable. La semana pasada comentamos que a pesar de tener este objetivo activado, había surgido un par de velas que indicaban que probablemente viniera una pequeña caída en la volatilidad. Además teníamos el objetivo alcista en el Nasdaq y por tanto comentamos como escenario bastante probable que se cumpliese el objetivo alcista, que cayese la volatilidad y a partir de ahí ya veríamos. A partir de ahí quizás se retomasen las subidas de la volatilidad y por tanto las caídas en bolsa. De momento se está cumpliendo el escenario. Además fíjate que aquí hasta podríamos marcar
otro posible escenario a seguir, es decir, otra posible estructura, que en este caso sería de rectángulo. En caso de superar los 20,90 tendría el camino despejado para ir a buscar los 25 y además tampoco me extrañaría ver la volatilidad más arriba porque activaría un nuevo objetivo alcista. Por el contrario, si pierde la zona de soporte, si pierde los 15,41 sería una señal bastante positiva y ahí probablemente cayese la volatilidad para ir a testear la zona de mínimos, la zona de los 12,42. Ahora mismo creo que el escenario más probable es que continúen las subidas de la volatilidad porque tiene el objetivo por suelo activado, pero confirmaría el escenario en caso de superar esta zona de máximos en el entorno de los 20,90. En el apartado de acciones vamos a ver alguna que está interesante. No es el caso de Big Lots, una compañía que me habéis pedido analizar, pero que ya vemos aquí el gráfico, caídas bastante fuertes. Compañía muy volátil, en poco más de 2 años ha caído desde los 66,79 a niveles de 3,73, ahora mismo estaría en mínimos históricos, en caída libre, media de 200 sesiones en fase descendente, máximos y mínimos decrecientes. A nivel técnico aquí pues poco habría que hacer, al menos le exigiría superar niveles de 11,06 y al menos le exigiría que la media pase de ser resistencia a ser soporte. Nos vamos a la siguiente que estaría un poquito más interesante, sería Brown & Brown. Aquí vemos el gráfico de largo plazo que no tiene absolutamente nada que ver, tendencia claramente alcista, mínimos y máximos crecientes y mientras no pierda niveles de 52,52 el aspecto técnico será positivo. Tendría primera zona de soporte esta directriz que une mínimos, los 68,94 y la zona de la media. Después el siguiente escalón estaría en el entorno de los 66,65 y por último los 61,61. Primera zona de resistencia los 72,05, esta zona sombreada, y después los máximos históricos en los 74,57, donde te dejó una pequeña estructura de rectángulo que acabó rompiendo por abajo. Buen aspecto técnico para medio largo plazo de Brown & Brown. En el corto plazo se encuentra consolidando un poquito desde la antigua zona de resistencia de máximos históricos. Veremos si el precio da nuevas señales alcistas para avisar que esta corrección de cortísimo plazo se termina. Aquí incluso hasta podríamos marcar una estructura de triple cuádruple suelo hacia niveles de 82,5 aproximadamente. Fíjate que ya previamente se cumplió una estructura de doble suelo. Por tanto, buen aspecto técnico para largo plazo. Con la bolsa en general consolidando un poquito, yo me esperaría a que el precio diese señales alcistas de corto plazo, porque aquí hasta podríamos marcar una especie de posible hombro cabeza a hombro. Es verdad que la línea clavicular es descendente, lo cual le quita fiabilidad, pero en caso de perder esta directriz daría una pequeña señal negativa de corto plazo. Por eso digo lo de esperar a que dé señales alcistas también de corto plazo. Sería una acción a vigilar. Nos vamos a la siguiente, ticker ENB, que en el largo plazo tiene una tendencia alcista mientras no pierda niveles de 18,46, mientras no pierda la zona sombreada amarilla, pero más a corto plazo se encuentra consolidando. De hecho, ha perdido una zona de soporte bastante importante, la zona sombreada azul en el entorno de los 32,92. Esta zona que antes era soporte ahora podría funcionar de resistencia, también tendría resistencia en esta directriz que une máximos y en la zona de la media. Aquí podríamos marcar, si trazamos una paralela, pues prácticamente un canal descendente. Media de 200 sesiones en fase descendente, por tanto, a pesar que en el medio largo plazo tiene tendencia alcista, ahora está consolidando y mientras no avise el precio de que se termina la consolidación, yo me esperaría. Nos vamos a la siguiente, Flux Power. Aquí vamos a terminar bastante rápido porque aquí vemos el gráfico. Claramente este tipo de compañías bajo mi punto de vista no son las que habría que vigilar. Acción muy volátil, cayendo desde los 230 a niveles de 3,54. Sí es cierto que de vez en cuando produce rebotes muy fuertes, pero es que este tipo de compañías puede quebrar y te puedes quedar sin dinero. En todo caso, yo aquí en caso de entrar lo haría con una cantidad ínfima de capital, con una cantidad muy pequeñita de tu cartera, con una cantidad irrisoria. Bueno, yo de hecho no entraría en este tipo de valores por marcar algún nivel. Bueno, aquí te había hecho una estructura de suelo, a partir de ahí rebote muy importante. Ahora tendría soporte en el entorno de los 2,97, zona de resistencia a la media y niveles de 5,87. Nos vamos a la siguiente, General Dynamics, ticker GD, compañía de defensa que lamentablemente se está viendo beneficiada por los últimos acontecimientos. Ha tenido un rebote bastante importante desde los mínimos del año 2020, después estuvo consolidando y ahora desde la zona de soporte de los 199,90, es decir, desde la zona sombreada amarilla, ha tenido un nuevo tramo al alza. De hecho, aquí hasta podríamos marcar una especie de hombro cabeza
hombro invertido, cuyo objetivo sería ir a testear la zona de máximos históricos, ir a testear esta zona de los 252,40. Primera zona de soporte, este hueco alcista, la zona de la media y los 213,30. Si nos vamos a un semanal, nos ha dejado una vela bastante impulsiva, yo creo que es bastante probable ir a atacar esta zona, la zona que comentamos de máximos anuales. Fíjate que este rebote viene desde la media de 200 sesiones en semanal, que es siempre una zona de soporte importante, desde ahí fuerte rebote. Nos vamos a la siguiente, Intercontinental Exchange, ticker ICE, una compañía que ha tenido buen comportamiento en bolsa y que recientemente habría activado una estructura de rectángulo cuyo objetivo sería la zona de los 132,20 aproximadamente. Tendría primera zona de soporte que esté en torno de los 106,92, primera zona de resistencia, la zona sombreada amarilla, en el entorno de los 118,36. Por tanto, tiene este objetivo alcista activado, sería muy importante no perder la zona de los 106,92 y ya en caso de superar los 118,36 ya tendría el camino muchísimo más despejado para ir a buscar el objetivo. El que no esté dentro de esta compañía, una posible estrategia sería esperar a que bata la resistencia de los 118,36, poner un stop loss por debajo de los 106,92 y un objetivo mínimo hacia la zona de los 132,20. Como siempre, desde aquí solo se dan ideas, no me cansaré de repetir. La responsabilidad siempre es de cada inversor. Otra posible estrategia, viendo que aquí tiene activado una pequeñísima figura de doble suelo, sería comprar a niveles actuales con stop loss por debajo de esta zona y confiando en que sea capaz de batir la resistencia de los 118,36. Obviamente esta estrategia tendría bastante más riesgo en cuanto pueda salir mal, pero la recompensa en relación a lo que estarías arriesgando sería bastante mayor. Bien, nos vamos ya a la siguiente, McDonald's, una compañía siempre interesante a vigilar, pero que recientemente te dibujó una estructura de cuádruple, quíntuple techo. Una vez se pierde estos mínimos, activa estructura y la acaba cumpliendo. Desde máximos ha caído ya un 17%, una caída bastante importante para este tipo de compañías que son, por regla general, mucho más estables que otras como pudieran ser tecnológicas, y ahora mismo pues ya estaríamos a una valoración a nivel fundamental bastante más interesante. Estas caídas no han sido particulares en McDonald's, sino que otro tipo de compañías tipo Coca-Cola, Monster, como vamos a ver ahora, o por ejemplo Chipotle del mismo sector, pues también las han tenido. Esto es importante comentarlo para ver que no es un daño atribuible a la compañía en particular. Ahora, ¿qué niveles podríamos vigilar? Bueno, pues aquí de momento se ha frenado en la zona de los 245,73 y si es capaz de batir la zona de resistencia de los 253,50 activaría una pequeñísima figura de doble suelo. Por tanto, si supera los 253,50 quizás pudiéramos tener un pequeño rebote para aliviar la zona de sobreventa. De momento la media sigue en fase descendente, la media va a ser un obstáculo importante en el camino para retomar las subidas y en cuanto a soportes importantes tendríamos los 226,76 y la zona de los 211,73. Nos vamos ya a la siguiente, Medtronic, una compañía que aquí te había dibujado una estructura de rectángulo roto al alza, pero que no fue capaz de superar la zona de resistencia de los 91,24. Esta zona sombreada azul te formó una estructura inversa, una estructura de rectángulo que rompió por abajo, cuyo objetivo sería la zona de los 70,3 aproximadamente, es decir, ya le quedaría poquito para cumplirla. De hecho, si ajustamos un poquito más el rectángulo, pues bueno, prácticamente la podríamos dar por concluida. Ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta? Bueno, pues tiene aquí una zona de soporte muy importante en los 65,75 y tiene una primera zona de resistencia importante en la media de 200 sesiones que ya está de nuevo girada a la baja. Habría que esperar algún tipo de reestructuración. Nos vamos a la siguiente, Monster, una compañía que ha tenido rendimientos más que espectaculares y una compañía que al igual que otras del sector se encuentra consolidando ahora mismo. La consolidación llega tras cumplir un segundo impulso alcista Fibonacci, aquí vemos el primer impulso, corrección, tras superar este máximo, activa objetivo y la acaba cumpliendo. Vamos a eliminarlo para no ensuciar el gráfico y yo ahora lo que vigilaría sería, si continúa la consolidación, una posible zona de soporte como es esta directriz que viene uniendo mínimos. Veremos si aquí tiene algún tipo de reacción el precio. Si desde aquí rebota, pues esto ya se convertiría
en un canal ascendente. En caso de perder la directriz, la siguiente zona de soporte importante estaría entre los 35, 35,89. Como zona de resistencia, la zona de la media que se está empezando a girar a la baja, y antes también podría encontrar resistencia en esta antigua zona pivote importante. Estamos hablando del entorno de los $50 aproximadamente. Nos vamos a la siguiente, NAPCO Security, ticker NSSC, una compañía que no tenía mal aspecto técnico, de hecho estaba en tendencia alcista, pero es que aquí te deja un hueco gigantesco, un hueco muy peligroso bajista, además con fuerte volumen. Fíjate la vela del volumen. Por tanto, yo aquí tendría ahora mismo bastante precaución. No sé cuál será el problema específico de la compañía, no me he estudiado los fundamentales, pero este tipo de huecos son muy peligrosos a nivel técnico. Ahora tendría primera zona de soporte los 19,96 y después más abajo tendría una zona pivote importante entre los 15,31 y los 17,36. Incluso si nos vamos a un gráfico semanal, aquí hasta podríamos dibujar una divergencia bajista muy importante. Si nos creemos el objetivo por divergencia, que no tendríamos por qué no creerlo, el objetivo bajista sería hacia la zona de los $14. Por tanto, divergencia bajista en semanal activada, hueco bajista muy importante, además con fuerte volumen. El aspecto técnico ahora mismo no pinta demasiado bien. Yo me esperaría que el precio diese algún tipo de señal alcista. De momento, muchísima precaución. Nos vamos a la siguiente, Philips, que venía haciéndolo bien desde la zona de los 11,59. Aquí te dibujo una estructura de rectángulo. A partir de ahí mínimos y máximos crecientes, pero recientemente ha dado señales negativas. Primero ha perdido esta directriz que venía uniendo mínimos y después, tras perder la zona de los 18,36, habría activado una estructura de rectángulo cuyo objetivo bajista sería hacia la zona de los 15,88. Tendría primera zona de resistencia a la media, primera zona de soporte los 16,67. Nos vamos a la siguiente, ticker RXRX, una compañía con un comportamiento bastante volátil. Aquí había dado un brote verde importante con este hueco, además con volumen. A partir de ahí vino un rebote relativamente importante, pero pronto se han retomado las caídas. Ahora la media de 200 sesiones está plana, ligeramente descendente, y tendría primera zona de soporte los 4,54. Nos vamos a la siguiente, que podría ser interesante, Synchrony Financial, ticker SYF, una compañía que a nivel fundamental está teniendo unos beneficios bastante estables en los últimos años, pero aquí lo interesante es que tiene un programa de recompra de acciones bastante potente. Eso le permite que, a pesar de tener unos beneficios bastante estables, al reducir el número de acciones en circulación, el beneficio por acción va creciendo poquito a poco, lo cual siempre es positivo para el accionista. Ahora, a nivel técnico. Bueno, a nivel técnico tenemos una fuerte subida desde los 11,24 hacia niveles de 50,32 y a partir de ahí una consolidación hacia la zona del 61,8. De momento ha frenado las caídas en el entorno de los 26,40 y yo aquí empezaría a vigilar esta posible estructura de rectángulo. En caso de superar la zona de los 40,50, activaría un objetivo alcista hacia niveles de 54,50. Además, a la vez, estaría activando un segundo gran impulso alcista, cuyo objetivo sería la zona de los 64,60. Ojo, de momento estos objetivos no están ni muchísimo menos activados. De hecho, de momento, la media de 200 sesiones está ligeramente descendente, también tendría resistencia en esta doble directriz que viene uniendo máximos y de momento no ha activado por tanto ninguna estructura. Pero esta es una compañía que está en el Russell 2000, veremos también si el Russell 2000 es capaz de batir su resistencia. En caso de hacerlo, pues si es capaz de batir los 40,50 podría ser una posible opción a aprovechar. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar que ha tenido subidas esta semana hasta la primera zona de resistencia que marcábamos, esta zona sombreada azul en el entorno de los 1,0632. Aquí han entrado ventas y el euro-dólar se ha venido abajo. Tendría primera zona de soporte los 1,0448, primera zona de resistencia los comentados 1,0632. En caso de superar los 1,0632 probablemente tuviésemos otro tramo de rebote. Respecto al oro, hemos tenido subidas esta semana desde una zona de soporte importante que marcábamos. Ha conseguido respetar niveles de 1804 y a partir de ahí rebote importante hacia la zona de la media. Ahora la media podría ser la primera zona de resistencia, después ya tendríamos niveles de 1987. Si nos vamos a un semanal vemos que esta reacción alcista viene desde la zona de la media de 200 sesiones, nos deja una vela bastante potente y probablemente podamos tener otro tramo de subidas.
nos vamos a la plata, que también ha tenido subidas esta semana. Aquí en mínimos te había dejado una estructura de rectángulo, rompió por arriba y a partir de ahí subidas superando la zona de resistencia de los 22.34. Ahora tendría siguiente zona de resistencia a la media, los 23.77 y la directriz que viene uniendo máximos. Respecto al petróleo Brent, la semana pasada marcábamos primera zona de soporte, la media de 200 sesiones y bueno, desde aquí ha tenido un rebote impulsado por los recientes acontecimientos. Ahora la siguiente zona a atacar sería niveles de 96. Ya si supera los 96, la siguiente zona a vigilar sería el entorno de los 99,70. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para que YouTube te avise de los siguientes vídeos. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.